y los vestigios de Hokusai. El arte visual de Kimetsu no Yaiba nos transporta a una nueva forma de ver el manga, regresando en el tiempo al arte tradicional japonés. En prácticamente todas las viñetas del manga podemos observar este estilo, y poniendo como un ejemplo a Hokusai y sus grandes paisajes y característicos trazos, eh, podemos observar cómo todo esto es retomado por el autor de Kimetsu no Yaiba, eh, viendo como los trazos finos y delicados, que de todas formas generan una estética dura y tensa, es utilizada por el autor para eh, mostrar una forma muy auténtica de expresar una obra para Japón, una carta de amor a su propia patria. Eh, para los que normalmente disfrutamos de este medio, el manga, Kimetsu no Yaiba nos da una experiencia que pasa desde lo estético al intelectual sin ningún problema. Eh, y voy a comentar por qué. Kimetsu no Yaiba es visualmente auténtico, hermoso, y eso es innegable. Sin embargo, no es lo único que el manga nos evoca. También podemos observar aquellos que tenemos los conocimientos o la experiencia, un amplio número de referencias a la cultura japonesa clásica y la cultura manga shonen, eh, o sea, el manga de acción, se podría decir. Haciendo que Kimetsu sea, eh, repito, una carta de amor a todos los que disfrutan el dibujo y la cultura japonesa dentro y fuera de la misma. Enfocándonos en la historia y en los personajes, es imposible no sentir con los personajes o reflexionar con las frases que algunos de ellos dicen, convirtiendo el manga en una experiencia de sensación que es un poema ilustrado. Evidentemente podemos observar que el canon de belleza japonés eh, entra en vigor durante toda la obra. Podemos observar los escenarios y tomas que tan arraigados están en la cultura japonesa, no solo clásico, sino actual, en la que podemos observar eh, amplios paisajes llenos de color o imaginarlos, eh, con esta misma estética que comento, que viene desde Hokusai y más atrás, haciendo que todo lo que vemos en el manga sea puramente un canon de belleza japonés, no solo en lo visual, como les comento, también en las personalidades y físico de los personajes. ¿Por qué digo esto? En el manga hay distintos tipos de personalidades que vemos, que existen, de los personajes, y a pesar de lo único de la obra, muchos de los personajes siguen cumpliendo con este canon, que les encanta y que nos encanta a los que consumimos el producto japonés. Eh, es increíble cómo lleva el autor eh, este canon. Los personajes también cumplen el canon de belleza japonés, todos con pieles muy blancas, cabellos largos, coloridos, ojos exuberantes, de colores exuberantes, extraños, así. Todo esto es un canon de belleza mmm, que se ha visto y se sigue viendo en el manga japonés. El ocultamiento de Heidegger lo llevaría yo al protagonista de la historia, que es Tanjiro, y su búsqueda no solo de una cura para su hermana, sino también del camino del guerrero Bushido, como él poco a poco supera las barreras de su miedo, de su cuerpo y de su mente, a través del tiempo y las experiencias que le da estar en la batalla, como toda esta experiencia e influencias se ven en su personalidad y en su confianza, y que a pesar de ser algo un poco cliché, como comento, es una obra muy clásica,
eh, lo lleva a algo reimaginado y totalmente nuevo que me parece espectacular en la obra. Para indagar más en esto de lo estético y lo bello, creo que eh, eh, no solamente todo esto de intelectualidad que no es necesaria, pero cualquier persona puede notar de la obra, eh, las grandes referencias que nos da a la cultura japonesa, no solo la conocida por todos, digamos, de los samuráis, etcétera, etcétera, de esa época, sino también a los más apegados al manga. Es absolutamente impresionante la cantidad de referencias y cosas que podemos observar que generan un placer y una noción de lo increíble que es la obra. Eh, eh, Repito, en la historia es imposible no sentir con los personajes, reflexionar con las frases que nos dicen. Eh, entonces también es una obra altamente emocional y creo que cumple perfectamente con todos los criterios que, que, que la estética nos puede otorgar.